Cordial saludo. Les damos la bienvenida a esta presentación titulada Línea de tiempo sobre la evolución política y legislativa de la educación inclusiva, elaborada por los maestrantes Diana Marista Rosero García y quien les habla Víctor Manuel Suárez Rodríguez. Este trabajo se desarrolla en el marco del curso Políticas y Desarrollos de la Educación Inclusiva, bajo la orientación de la tutora Patricia Roa de la Universidad Iberoamericana. El análisis de la evolución de las políticas públicas en torno a la educación inclusiva permite comprender cómo las nociones de equidad, diversidad y justicia social han sido moldeadas por contextos históricos, marcos jurídicos y tensiones ideológicas propias de cada época. Esta línea de tiempo propone un recorrido comparativo por decenios que da cuenta de los avances, desafíos y reconfiguraciones que han atravesado el concepto de inclusión tanto en el plano internacional como en el nacional. A través del contraste entre políticas formuladas, legislaciones promulgadas, se busca evidenciar cómo las decisiones políticas han incidido positivamente y limitadamente en la garantía del derecho a una educación para todos y todas. La construcción de este ejercicio no se limita a una enumeración cronológica de documentos o fechas, sino que parte de una lectura crítica de los sentidos que la inclusión ha ido adoptando con el paso del tiempo, desde la discapacidad como eje central en los años 80 hasta el enfoque de interseccionalidad y participación que predomina en las discusiones actuales. El análisis revela transformaciones y profundas en la manera en que comprende y se ejerce el derecho a la educación. Este trabajo, por tanto, busca aportar una visión situada que conecte los hitos históricos con los marcos normativos y que permita identificar las tensiones aún vigentes en la consolidación de una educación verdaderamente inclusiva. Evolución de la educación inclusiva en Colombia, 1980-2024. Esta línea de tiempo muestra la transformación del concepto de inclusión educativa en Colombia durante las últimas 4 décadas, destacando las políticas nacionales e internacionales más relevantes. Década de 1980. Políticas internacionales, discusiones iniciales en UNESCO sobre necesidades educativas especiales. Políticas nacionales, reforma educativa de 1984, inclusión vista como integración parcial de estudiantes con discapacidad física. Concepto de inclusión se entiende como integración física a escuelas regulares sin adaptaciones curriculares reales. Anclajes históricos, inicio del debate sobre servicios especializados en escuelas regulares, Constitución Política de 1986, con escasa mención a derechos sociales. Década de 1990. Políticas internacionales. Declaración de Salamanca 1994. Punto de partida de la educación inclusiva moderna. Políticas nacionales. Constitución de 1991, artículo 68 y 67. Reconoce el derecho de la educación para personas con discapacidad. Concepto de inclusión deja de centrarse solo en discapacidad física y comienza a integrar necesidades especiales. Anclajes históricos. Colombia adopta principios de Salamanca, apertura económica y descentralización con la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. Década del 2000. Políticas internacionales. Informe de Tomaszewski, 2002, sobre el derecho a la educación como obligación estatal. Políticas nacionales, Ley 361 de 1997 y Decreto 2082 de 1996, que reglamentan la atención a poblaciones con discapacidad.
Concepto de inclusión. Comienza a reconocerse la diversidad como eje pedagógico, aunque aún centrado en discapacidad. Anclajes históricos. Programas pilotos de integración en instituciones públicas. Colombia atraviesa reformas educativas impulsadas por organismos multilaterales. Buenas tardes, mi nombre es Diana Rosero y continúo con la década del 2010. Políticas internacionales, Agenda de Educación 2030, Objetivos de Desarrollo numeral 4. Educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Políticas nacionales, Decreto 1421 del 2017. Atención educativa a personas con discapacidad. Concepto de inclusión, ampliación del enfoque género, etnia, situación de desplazamiento, pobreza, etc. Anclajes históricos, educación inclusiva con política oficial del Ministerio de Educación, firma del Acuerdo de Paz 2016 con compromiso en equidad y educación rural. Década del 2020 al 2024, políticas internacionales, la UNESCO en el 2020 publica directrices para la inclusión en contexto pospandemia. Políticas nacionales, política pública de educación inclusiva 2022-2032. Concepto de inclusión, enfoque interseccional, derechos humanos, justicia curricular, participación activa. Anclajes históricos, digitalización de contenidos adaptados por la pandemia del COVID-19, crisis sanitaria global y retos de conectividad y desigualdad tecnológica. La educación inclusiva en Colombia refleja un cambio gradual desde un modelo de integración física limitada hacia un enfoque de derechos humanos con perspectiva interseccional, influenciado tanto por las políticas internacionales como por transformaciones en el contexto sociopolítico nacional. Como conclusión, la revisión de 5 décadas de política y legislación sobre educación inclusiva confirma que el derecho a aprender con dignidad ha avanzado a golpe de acuerdos internacionales y de ajustes normativos nacionales, pero nunca de manera lineal. A medida que la Declaración de Salamanca, 1994, y posteriormente la Agenda de Educación 2030 de la UNESCO en el 2015, impulsaba un viraje desde la mera integración física hacia el reconocimiento de la diversidad como valor pedagógico, el marco colombiano evolucionó con la Constitución de 1991, la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1421 del 2017. Estos hitos hicieron evidencia que el concepto de inclusión pasó de circunscribirse a la discapacidad a incorporar enfoques de género, etnia, ruralidad y más recientemente brecha digital. Sin embargo, los plazos que separan la expedición de la norma en su implementación real revelan una tensión persistente entre la letra jurídica y las condiciones materiales de las escuelas. De cara al futuro, la política pública de educación inclusiva 2022-2032 exige traducir el discurso de la escuela para todos en prácticas que garanticen recursos, formación docente y participación comunitaria. Superar los rezagos implica comprender la inclusión como proceso interseccional permanentemente actualizado por crisis sanitarias, transformaciones tecnológicas y reclamos de justicia social. En ese sentido, la línea de tiempo elaborada no solo da cuenta de las victorias normativas, sino que también ilumina los vacíos que subsisten, la homogeneidad. Reconocer estos desafíos permite proyectar acciones que aseguren que cada nueva norma se convierta en experiencia cotidiana de equidad y aprendizaje significativo. Muchas gracias.